La fracción y sus partes. Fracción es dividir la unidad en partes iguales. Sus partes son: numerador indica las partes que se toman de la fracción. Denominador indica las partes en que se divide la unidad. Luego de ver en forma gráfica cómo es que vamos a dividir la unidad, entonces ya les voy a poner las partes de la fracción. Por ejemplo, yo acá tengo 2/5. El 2 es el numerador y el 5 es el denominador. Muy bien. Entonces, el numerador indica las partes que se toman o que se pintan de la fracción y el denominador indica las partes en que se divide la unidad. Acá tenemos el ejemplo, cómo lo vamos a dividir. Acá está 2/5. 2, que es el numerador, indica acá que se tomaron solamente dos partes. Y 5, que es el denominador, indica que esta unidad se dividió en 5 partes. Entonces, las partes de la fracción son numerador y denominador. Lectura de fracciones. Entonces, niños, si dividimos la unidad en dos partes, cada parte se llama medios. Si dividimos la unidad en 3 partes, cada parte se llama tercios. Si la dividimos en 4 partes, cada una de esas partes se llama cuartos. Si dividimos la unidad en 5 partes, cada parte se llama quintos. Si la dividimos en 6 partes, cada parte se llama sextos. Si la dividimos en 7 partes, cada parte se llama séptimos. Si se divide en 8 partes, cada parte se llama octavos. Si se divide en 9 partes, cada parte se llama novenos. Y si se divide en 10 partes, cada parte se llama décimos. Ahora, cuando la unidad se divide en 11 partes en adelante, para leer estas fracciones se le agrega la terminación avo. Ejemplo, 11avo, 20avo, 30avo. Por ejemplo, estas fracciones que yo les voy a colocar acá como ejemplos, ¿cómo leeríamos? Se lee 2 onceavos. Esta, por ejemplo, 8 quinceavos. Esta, 15 25avos. Si la unidad se divide en 2 partes, cada parte se llama un medio. Si la unidad se divide en 4 partes, cada parte se llama un cuarto. Y si se divide en 8 partes, cada parte se llama un octavo. Clases de fracciones. Fracciones propias. Ahora que ya conocemos qué es una fracción y cuáles son sus partes, qué es numerador y denominador, entonces vamos a ver las clases de fracción que hay. Tenemos 3 clases, que son las propias, impropias e igual a la unidad. Ahorita vamos a ver lo que son las fracciones propias. Las fracciones propias son las que tienen el numerador menor que el denominador. Les voy a poner este ejemplo. Acá tenemos un cuarto, un cuarto. Muy bien, entonces el numerador es menor que el denominador. Acá quiere decir que el 4 quiere decir que dividimos en 4 partes y coloreamos una sola parte. Y así es como se representa y lo leemos un cuarto. Fracciones impropias. Ahora tenemos las fracciones impropias. Las fracciones impropias tienen el numerador mayor que el denominador y estas son mayor a la unidad. Por ejemplo, 10 octavos. Muy bien. Como les dije hace rato, el numerador indica
las partes que se toman de la fracción. Y denominador indica las partes en que se divide la unidad. Entonces, si yo lo divido en 8 partes, ¿puedo colorear 10? No se puede. Entonces, hacemos lo que está representado acá. Acá la unidad se dividió en 8 partes, porque el denominador es el que indica en cuántas partes se va a dividir la unidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero no me alcanza para colorear o tomar 10. Entonces, ¿qué hago? Otra unidad igual la vuelvo a dividir en 8 partes, siempre en lo que dice el denominador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Ahora sí ya me alcanza para colorear 10. Ya coloreé aquí 8 más 2 aquí, ya coloreé 10 partes. Así es como se hacen las fracciones impropias. Por eso es que se llaman mayor que la unidad, porque aquí tengo una unidad y todavía tengo otra fracción. Y esto se lee 10 octavos. Fracciones igual a la unidad. Y por último tenemos las fracciones igual a la unidad. Estas fracciones tienen el numerador igual que el denominador. Por ejemplo, 8 octavos tienen el numerador igual que el denominador. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a dividir la unidad en 8 partes y vamos a tomar 8 partes, o sea, la unidad completa. Vemos acá este ejemplo. Esta unidad que ustedes ven acá se dividió en 8 partes. ¿Y cuántas partes coloreamos o cuántas partes tomamos? 8. Entonces esto es igual a un entero. Y así es como ustedes van a realizar su ejercicio. Vamos a hacer fracciones propias, fracciones impropias, fracciones igual a la unidad, las cuales ustedes tienen que representar gráficamente. Representar gráficamente es hacer el dibujo y colorear lo que la fracciones indique. Número mixto. Es el número que está compuesto por un entero y una fracción. Ejemplo. Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. La clase del día de hoy va a estar bien bonita. Se trata de reducción y simplificación de fracciones. Pero antes de ver eso, tenemos que ver qué es un número mixto. Un número mixto es un número que consta de un entero. Un entero quiere decir una unidad y una fracción. Muy bien. En este caso, se lee un entero 4/6. Muy bien. Vamos a ver cómo representar esto gráficamente. Si ustedes ven, como está un entero, entonces acá pongo una unidad completa. Y acá pongo otra unidad. Si ustedes se dan cuenta, yo dividí la unidad en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. ¿Por qué? Recuérdense que vimos que el denominador indica las partes en que se divide la unidad. ¿Pero por qué puse 2? Porque este es el entero y esta es la fracción. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tomar un entero completo de la unidad. O sea, coloreo las 6 partes de esta unidad. Y acá abajo ya solo la fracción. De esas 6 partes voy a colorear 4 partes. Acá sería 1, 2, 3, 4 partes. Así es como nosotros vamos a representar un entero 4/6. El entero, esta unidad la coloreé completa porque es un entero. Si dijera 2 enteros, entonces tenemos que colorear 2 unidades completas. Si dijera 3 enteros, 3 unidades completas. Y luego vamos a hacer la fracción. En este caso lo dividimos en 6 y coloreamos 4. Si ustedes se dan cuenta, también podemos representar este número mixto como una fracción impropia. Vamos a ver cómo. Recuérdense que abajo
siempre va escrito el denominador, o sea, las partes en que se divide la unidad. Esta vez se dividió en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual las dos tienen que dividirse en 6. Ese es el denominador. Ahora el numerador indica las partes que se pintan o se toman de la fracción. En este caso de todo, tomamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Entonces me quedó una fracción impropia. Una fracción impropia es cuando tiene el numerador mayor que el denominador. Y si ustedes se dan cuenta, un número mixto se puede representar también como una fracción impropia. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver que un número mixto lo vamos a convertir con un procedimiento en una fracción impropia. Entonces, niños, para terminar, recordemos que un número mixto está compuesto de un número entero. Recordemos que este número puede ser cualquiera, de 1 hasta el infinito, que puede haber 2, 3, 4, etcétera, todos los que sean. Y está compuesta de una fracción. Ese es un número mixto que tiene enteros y tiene una fracción. Reducción y simplificación de fracciones. Convertir un número mixto en fracción impropia. Se multiplica el entero por el denominador, al resultado se le suma el numerador. Ejemplo número 1. Muy bien, niños, en esta etapa ya vamos a entrar a la reducción y simplificación de fracciones. Y el primer tema que vamos a ver con respecto a eso es convertir un número mixto en fracción impropia. Es igual al ejemplo que les acabo de dar gráficamente, pero ahorita lo vamos a hacer con procedimiento para no estar dibujando, no estar coloreando. Entonces vamos a hacer con procedimiento. Según el procedimiento dice que para convertir un número mixto en fracción impropia se multiplica el entero por el denominador, o sea, 3 por 5 me da 15. Y a ese producto, a esa respuesta, se le suma el numerador, o sea, el de arriba. Más 2 es igual a 17. Y solamente le copio el mismo denominador. Me dieron 17 quintos, ya está convertido en una fracción impropia. O sea que 3 enteros, 2 quintos, como número mixto es igual a 17 quintos. Ejemplo número 2. Veamos este otro ejemplo. Tenemos 5 enteros, un cuarto. ¿Cómo vamos a hacer para convertirlo a fracción impropia? Es muy fácil, niños. Se les voy a decir y luego lo hacemos. Se multiplica el entero por el denominador, o sea, 5 por 4, 20. Y se le suma el numerador, 21 cuartos. Así de fácil, pero lo vamos a hacer con procedimiento. 5 por 4, 5 por 4 igual a 20. Y ahora le sumo el numerador, más 1 es igual a 21. No se olviden de copiar el mismo denominador, 21 cuartos. Entonces, 5 enteros, un cuarto, como número mixto es igual a 21 cuartos como fracción impropia. Ejemplo número 3. Recuerden que estamos viendo cómo convertir un número mixto en fracción impropia. Y les recuerdo que es un número mixto. Es el que consta de un entero y una fracción. Muy bien. El procedimiento es el siguiente. Vamos a multiplicar el entero por el denominador. O sea, 9 por 2, 18. Y luego le vamos a sumar el numerador, que en este caso es 1, más 1 igual a 19, pero tiene que quedar como fracción, entonces siempre le copio el mismo denominador. Y mi resultado es 19 medios. Ejemplo número 4. Veamos el último ejemplo. Este es un número mixto porque está compuesto de un entero y una fracción. 10 enteros, 5 sextos. Muy bien. El procedimiento dice que tengo que multiplicar el entero por el denominador y sumarle el numerador. Vamos a hacerlo.
Vamos a multiplicar 10 por 6. 10 por 6 nos da 60. Y ahora, ¿qué le tengo que sumar? El numerador, o sea, el 5. Más 5 me da 65, ¿qué? 65 sextos, porque solamente le copiamos el mismo denominador. Entonces mi respuesta es 65 sextos. Convertir una fracción impropia en número mixto. Se divide el numerador por el denominador y se añade el entero, una fracción, que contenga por numerador el residuo y como denominador el divisor, así. Ejemplo número 1. Ok, niños, vamos a seguir la reducción y simplificación de fracciones, pero ahora lo vamos a hacer al revés o inversa. Convertir una fracción impropia en número mixto. Es lo contrario que hicimos hace rato. Hace rato convertimos un número mixto en fracción impropia. Ahora es al revés, una fracción impropia en número mixto. ¿Y cuál es el procedimiento que tengo que hacer? En este caso es una pequeña división, es pequeña. Vamos a dividir siempre el número de arriba, o sea, el numerador lo vamos a dividir entre el denominador, o sea, 5. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuántos 5? Me caben en 17, me caben 3. Multiplicamos 3 por 5, 15. Restamos a 7. Le quito 5, me sobra 2 y 1 menos 1, 0. Muy bien. Solo eso tenemos que hacer. Ahora veamos antes de escribir la respuesta las partes de la división. En este caso, el 2 es el residuo. El 3 es el cociente. El 5 es el divisor. El 17 es el dividendo. Muy bien. Estas son las partes de la división. Pero voy a quitar esta parte. ¿Por qué? Porque esta parte no me va a servir para mi respuesta. Solamente estos 3 me sirven para mi respuesta. Y vean ustedes cómo se coloca la respuesta. El 3 es el entero, o sea, el número grande. El residuo se coloca como numerador y el divisor se coloca como denominador. Entonces, 17 quintos como fracción impropia es igual a 3 enteros, 2 quintos. ¿Quieren que hagamos la prueba? Lo vamos a hacer. Para convertir la fracción impropia tenemos que multiplicar el entero por el denominador y sumarle el numerador, ¿verdad? Veamos. 3 por 5, 15. Más 2, 17. Acá está 17 quintos. Esto no lo tenemos que hacer la prueba, solo les estoy mostrando para que a ustedes les quede más claro cómo es que convertimos una fracción impropia a número mixto. Ejemplo número 2. Miren, niños, acá tenemos otro ejemplo. Tenemos una fracción impropia. Cabe mencionar que solo las fracciones impropias se pueden convertir a número mixto, las propias no. Es impropia porque tiene el numerador mayor que el denominador. El procedimiento, se recuerdan, es hacer una división. Y en la división, siempre el numerador va adentro y el denominador va afuera. Entonces dividimos. ¿Cuántos 7 caben en 15? Me caben 2. 2 por 7, 14. Lo restamos. A 5 le quito 4, me queda 1. Y 1 menos 1, 0. Les voy a escribir otra vez las partes para que ustedes se den cuenta de dónde saco la respuesta para escribir el número mixto. De todas maneras, ustedes lo tienen ahí en la teoría, pero se los voy a explicar. Muy bien. El cociente, o sea, la respuesta es el entero. En este caso es 2, o sea, el número grande. Para sacar la fracción, el residuo se va como numerador y el divisor se viene como denominador. Entonces, 15 séptimos es igual a 2 enteros, 1 séptimo.
Ejemplo número 3. Acá tenemos otro ejemplo que es 45 décimos, que es una fracción impropia, porque el numerador es mayor que el denominador. Entonces, esta fracción impropia, el tema que estamos viendo es convertirla a número mixto. Recuerden qué operación tienen que hacer, una pequeña división, donde el numerador 45 lo dividimos dentro del denominador, que es 10. Muy bien. Entonces dividimos. ¿Cuántos 10 caben en 45? Me caben 4. Multiplicamos 4 por 10, 40. Lo resto. A 5 le quito 0, 5. Y 4 menos 4, 0. Vamos a ver las partes. 4 es el cociente. 10 es el divisor. Y 5 es el residuo. Muy bien. Este es el dividendo, pero yo no se los coloco ahorita porque no nos sirve para nada para dar la respuesta de un número mixto. ¿Recuerdan cuál de estas tres partes es el número entero? El cociente. Siempre el cociente es el entero. En este caso sería 4 el entero. De estas dos partes, ¿cuál es el numerador? Es 5. O sea, el residuo se va para el numerador. Y el divisor, que es 10, se viene como denominador. Entonces, mi respuesta, 45 décimos es igual a 4 enteros, 5 décimos. Les voy a hacer otra vez la prueba para que ustedes se den cuenta. Se recuerda que para convertir de número mixto a fracción impropia, multiplicamos y sumamos. Vamos a ver, 4 por 10, 40, más 5, 45. Acá está, y solo copiamos el denominador. Ejemplo número 4. Veamos, niños, el último ejemplo, pero quiero que pongan mucha atención porque este ejemplo es un poquito diferente, va a variar, por eso quiero que pongan atención. Muy bien, tenemos una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Lo vamos a convertir supuestamente en número mixto. Vean, tenemos que hacer una división, recuerden, donde el numerador va adentro y el denominador va afuera. Muy bien. Entonces, digo, ¿cuántos 6 me caben en 12? Me caben 2. Multiplico 2 por 6, 12. Lo resto, a 2 le quito 2, me queda 0. Y a 1 le quito 1, me queda 0. Veamos otra vez las partes. Residuo. Este es el divisor. Después de esto creo que se les va a quedar las partes de la división muy bien. Y cociente, muy bien. Ayúdenme ustedes a ver, ¿cuál es el número entero de estos tres? Es el cociente. O sea, escribo 2 enteros. Pero si ustedes, bueno, y en la fracción tenemos que escribir estos dos, pero si se dan cuenta, en el residuo tiene 0. No hay residuo. Por lo tanto, no hay fracción. No está correcto que yo escribiera 0 sextos. Eso no existe. 0 sextos no es nada. Entonces, cuando en la división, en el residuo me dé 0, no escribo fracción, solamente es un entero, que en este caso son 2. Serían 2 enteros. ¿Cuántos 6 caben en 12? 2. ¿Hay fracción? No hay fracción, no sobra porque aquí da 0. Y de esos van a tener unos ejemplos ustedes en su laboratorio que tienen que hacer.